Muy buenos días de nuevo con ustedes y este devocional nuevo que el Señor nos da. Hoy quiero que pensemos en la palabra religiosidad. Y esa es una de las fortalezas que quiero que hoy miremos y revisemos a ver cómo andamos en ese tema y con respecto a nuestra vida espiritual. Quiero invitarles a que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Dios está hablando allí a la iglesia de Sardis. Y veamos lo que le dice a la iglesia de Sardis en los primeros 3 versículos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, quiero también que veamos en la palabra del Señor, en el capítulo 23, versículo 28 de Mateo. Dice así la palabra del Señor: así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Estas son obras que aparentemente son muy buenas, y quien ve que alguien hace estas obras dice, pues es un corazón bueno, ¿no? Es un corazón amable, un corazón cristiano. Pero la verdad es otra. Aquí nos muestra la palabra del Señor que el religioso se vuelve hipócrita. Él argumenta tener una cantidad de obras y de acciones que lo conllevan a uno a pensar en que esa persona está haciendo bien en la obra del Señor, pero realmente, por no tener una relación íntima con Dios y no tener el poder del Espíritu Santo, esa persona entonces está muy activista, pero todo es en sus fuerzas. Total que en esas fuerzas humanas, sin la presencia de Dios, pues la verdad que se vuelve una actividad como muerta, una actividad como muy cuadriculada, muy religiosa, muy rutinaria, todas las veces parecida, no hay cambios. Esa es la actividad que hace el religioso. Entonces, eso muestra que realmente no hay la actividad de Dios por su espíritu en esa persona. Entonces ella busca hacer todas esas actividades para poder tener como cierta paz, como conseguir cierta aceptación en medio de lo que está haciendo. El religioso dice estar en lo correcto. Ese es un defecto enorme que tiene el religioso. Y lamentablemente hoy hay muchos de ellos en las iglesias. Yo fui uno de ellos que por mucho tiempo estuve allí en ese campo. Me volví un religioso activista. Pero realmente cuando vino el Espíritu Santo y tocó mi vida, ahí cambió todo. Y ya yo dejé de ser ese religioso y pasé a depender absolutamente de Dios, y todas aquellas cosas que hacía religiosamente se fueron, cayeron, esas fortalezas se hundieron allí, y Dios en su misericordia retiró todo esto de mi corazón y me dio su espíritu, el cual me dio poder para ahora poder levantarme y compartir el evangelio en una forma mucho más amplia. El religioso tiene otro efecto, digámoslo así. Hay en su corazón un rechazo a la verdad.
Esa es una característica muy básica que tiene el religioso. Siempre rechaza la verdad, aunque dice estar en la verdad. Él toma la palabra del Señor, pero aún así, allá en la palabra del Señor encuentra cosas que él mismo va a practicar, pero que no son como la verdad en él. En ese corazón no se manifiesta nunca la verdad, aunque está tomando la verdad de Dios y la está emitiendo, pero como no es verdad esa palabra en su corazón, entonces no va a traer ningún fruto, porque está sin el Espíritu. El religioso es de mente cerrada también. Eso le impide pensar que hay otras formas de llegar a la verdad o de concluir la verdad. Centrados solamente en lo cuadriculado, en lo que ellos religiosamente aprenden y de ahí no se quieren mover. Centrados en muchos legalismos, centrados en condenar a los demás porque no obedecen exactamente y rigurosamente lo que se está enseñando o lo que la palabra de Dios misma enseña. Ellos juegan el papel de Dios, juzgando y tal vez condenando a los demás porque ven que no caminan como ellos de pronto están caminando. Esas son las actividades particulares que tiene el religioso. Así que es muy importante que revisemos nuestro corazón porque podemos estar cayendo en el religiosismo, en los legalismos, y estamos rechazando de verdad la verdad, y ese es un pecado grave. Por lo tanto, el Señor nos llama a que nosotros miremos con cuidado qué tenemos en nuestro corazón, qué prácticas estamos haciendo que nos conllevan de pronto a ser religiosos. Cuando Jesús vino a la tierra encontró a muchos de ellos, y eran los mismos judíos los que estaban ahí. Era el pueblo de Dios el que estaba en esa condición. Habían tomado todas las cosas que Dios sí les había hablado, sí les había dicho cómo tenían que caminar, cómo tenían que relacionarse con Dios, pero ellos cayeron en la gran fortaleza de la religiosidad. Ellos se volvieron religiosos, que quiere decir que permanentemente y constantemente, a la misma hora, en el mismo momento y con las mismas palabras, con los mismos rituales, hicieron como una tradición y todos los días en eso, pero eso nunca trajo cambios en su vida. Ellos no permitieron, debido a su religiosismo, no permitieron que el Espíritu Santo hiciera los cambios respectivos que ellos necesitaban. Así que, mis amados, hoy el Señor nos está retando a que busquemos, así como Él vino y les puso en claro las cosas a los judíos, a los que estaban allí cuando Él vino, a todo religioso que estaba allí cuando Él vino. Él dijo, mire, deben hacer las cosas de otra manera, porque el evangelio que yo traigo es un evangelio práctico, es un evangelio para vivirlo, no para religiosamente desarrollarlo. Y podemos caer en la trampa y hacer del religiosismo, del mismo evangelio inclusive, una religión, y podemos estar cayendo en ese religiosismo y dañar lo que Dios sí quiere hacer a través de nuestras vidas. El religioso tiene otras cualidades, digamos así. Él busca bastante activismo, especialmente en las cosas espirituales. Él hace todo ese activismo en sus fuerzas, porque no encuentra que haya una relación con Dios, con Cristo, y entonces no puede identificarse con un evangelio de vida, un evangelio o una palabra de vida, o una práctica religiosa de vida, porque no, sus obras son muertas, sus ocupaciones son muertas y son muy incómodas, son muy cuadriculadas, muy psicorrígidas, y eso no permite que haya libertad. Entonces,
Él busca siempre estar en esa actividad. ¿Y por qué lo hace? Porque no hay el poder del Espíritu Santo. Esa persona se declara sin el poder del Espíritu Santo. Es falta de la presencia y el carácter de Cristo en su vida. Aún después de muchos años que él maneja esa actividad en las iglesias o en los lugares donde va, aún así él tiene esas dificultades y no va a poder ver que reverdece su ministerio o su actividad que desarrolla. Hay una ceguera espiritual en ese religioso o en los religiosos, siempre hay ese problema. Hay imposibilidad de conocer la voluntad de Dios. No pueden porque están en una ceguera espiritual terrible. Total que entonces no pueden recibir la guianza del Señor. Es muy difícil desde esa perspectiva poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Es hipotético. El religioso es hipotético, expresando siempre y practicando acciones que tal vez bendicen a otro, ayudan a otros, pero ellos mismos están como bloqueados. Realmente su vida está como muerta, como muy oscura, como con un velo. Y es triste que estas personas queden atrapados en esas redes, en esas fortalezas. Hoy yo creo que la misión de nosotros es revisar nuestro corazón y decirle al Señor y permitirle a Él que por su Espíritu venga a nosotros y nos saque de esa esclavitud del religiosismo y de esas acciones repetitivas que tenemos. Aún nuestra manera de orar muchas veces se convierte en una oración repetitiva. Todos los días hacemos la misma oración y todos los días tenemos la misma terminología en la oración. Total que eso no muestra que esté el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que el desafío es a que tomemos la palabra del Señor y tomemos su Espíritu, invitemos al Espíritu Santo que venga a nosotros y Él nos edifique, Él nos levante, Él haga que nuestra vida reverdezca y nazca de nuevo y que podamos entonces de esa manera servirle de todo corazón y ser de mucha bendición a toda persona que está por ahí cautiva y que está necesitando que le hablemos de verdad con libertad del Evangelio. Voy a invitarles a que oremos y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, pues Él en su palabra nos dijo que Él vendría o Él viene a libertar a los cautivos, a dar libertad y a darle, abrir la cárcel de aquellos que están allí encarcelados en esas fortalezas y a dar sanidad al corazón. Y Padre, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús con todas las personas que están ahora escuchando este devocional. Oro por ellos, Señor, pido que ahora tu Espíritu Santo venga allí y toque sus vidas y ellos salgan de esa cápsula de la religiosidad, de ese cuadrilátero donde están allí en ese campo del religiosismo. Ellos puedan ver que tú eres un Dios de libertad, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios santo, un Dios poderoso que requiere que nosotros te busquemos de verdad de corazón y permitamos que tú hagas la obra de libertad y sanidad en nuestros corazones, dándonos, Señor, esa revelación del Evangelio tuyo, esa revelación de tu presencia en nosotros, para poder caminar como tú lo has diseñado y como tú quieres que nosotros caminemos. Gracias porque tú nos invitas a ser libres y hoy tomamos la decisión de en Cristo Jesús ser libres. Rechazamos completamente todo religiosismo, toda práctica que nos lleva a una rutina que no tiene vida, hoy la rechazamos y aceptamos la vida de Jesús en nuestras vidas, una transformación completa y total en nuestros corazones. En el gran nombre de Jesús lo imploramos y lo pedimos.
Gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas y nos vamos a volver a ver en otra nueva oportunidad.